Hoy les traigo un tema que, que ha estado toda la semana rondando mi cabeza y es los cuentos que te estás contando. Yo me acuerdo cuando de inicio me separé de mi ex marido hace como 10 más de 10 años, no sé mucho, que el cuento que yo me contaba era, yo soy súper buena y él hizo esto, y yo tan buena y tanto que di y todo lo que hice por él y él ta. Y era un cuento el que me estaba contando. Cuando tomé terapia, cuando tomé responsabilidad de mi parte, pues entendí el cuento que yo me estaba contando, el cuento y la historia que empoderaba. Entonces, cuando hay alguna situación, hay tantas versiones como personas involucradas, porque todos vemos nuestras historias desde nuestro particular punto de vista, desde nuestra perspectiva. Entonces, estás contándote la historia que el otro la cuenta de forma diferente. Entonces, no es que haya dos verdades, dos mentiras. Es que cada quien lo vive y complementa los huecos de acuerdo a la historia personal. Entonces, hacer conciencia de la historia que te estás contando, porque siempre hay un tema, ¿no? Como que a todas las personas que les preguntes tienen un tema, un frijolito negro en el arroz, que es el tema que está de forma constante causando el drama, causando la molestia permanente. Ese es tu cuento, ese es el cuento que hoy te vengo a invitar a que te lo platiques y lo analices. Mira, les voy a contar un ejemplo bobo, pero que así es, ¿no? Imagínate una conversación de domingo en la mañana con el marido. ¿Sabes qué, mi amor? Estoy muy enojada con la vecina porque la vi súper grosera, me volteó la cara y no me saludó. De seguro fue porque ayer que estaba regando, sin querer, mojé tantito su coche. Se ha de haber dado cuenta y se enojó. Una historia sencilla. Los hechos objetivos, ¿cuáles son? Que yo salgo, veo a la vecina cruzar frente a mí y la vecina gira su cabeza. Eso es lo que sucedió. ¿Cuál es el juicio? Es que la vecina es bien sangrona, súper mala onda. Ya hice un juicio sobre su actuar. ¿Cuál es la emoción? Estoy enojada con la vecina. Es que ni siquiera volteo. No, estoy molesta. ¿Cuál es el actuar consecuente? Si la veo, no la voy a saludar. Si preguntamos a la vecina, por ejemplo, oye, ¿qué pasó ayer? Ah, es que salí, iba a saludar a Isabel que salió de su casa, pero entonces venía un coche y volteé a ver que el coche se alcanzara a pasar y pasé de largo. Ya cuando volteé, Isabel ya se había metido. La misma situación, dos versiones, pero siempre que la contamos, tenemos un juicio, una interpretación y una acción subsecuente a lo que creemos que pasó. Entonces, ¿qué historia te cuentas sobre el conflicto que le vas adornando y adornando y adornando de tal manera que cada vez le pones más carga emocional, mayores interpretaciones, mayores juicios y termina siendo una historia de terror donde en realidad no pasó nada? Les voy a contar una terapia de hasta dónde llegan nuestras historias, de la gravedad que puede tener los cuentos que nos estamos contando. Mira, tengo una paciente, una señora chiquita, ¿sabes? Así como yo, como tamaño petit, chaparrita, flaquita, chiquita. Se veía en la cámara chiquita para el sillón donde estaba sentada, ¿no? Y, ay, hola, hola a las hermanas Romero, qué hermosas. Entonces, estaba la señora sentada y le digo, bueno, ¿cuál es el motivo de consulta, muñeca, que te trae por acá? Miedos, así fue. Era persona de pocas palabras, ¿no? Miedos, ¿ok? En el tipo de terapia que yo doy, tengo que preguntar exactamente cómo ahondar cuál es el miedo, porque recibo muchas terapias donde hay miedos a, a cosas no tangibles, ¿no? Como manifestaciones de seres
que se consideran de baja vibración y que las asustan o cosas así. Entonces yo decía, bueno, ¿miedo a qué? Porque ella me decía, es que me han asustado mucho y tengo miedo. Ok, platícame qué son los miedos. Entonces la señora le costaba trabajo hablar, una señora de muy pocas palabras, tímida, calladita, chiquita, sentada, y me empieza a platicar. Entonces me dice, mira, digo, platícame un susto, o sea, ¿qué te asusta? Bueno, yo tenía, así la historia fue así, yo tenía un turno nocturno. Llego en la mañana a descansar a mi casa y mi hija estaba dormida. Mi bebé tenía 8 meses. O sea, como que se durmió con la bebé aquí, ¿no? Entonces me duermo y empiezo a escuchar unos ruidos. Me despierto y veo que mi hija se está ahogando. Y me levanto y en eso la señora sufre una transformación y empieza a ahogarse al platicar, a llorar, a hacer como así espasmos, una descomposición de la persona que no cuadraba con la imagen inicial de una señora que no podía hablar. Entonces empieza a desahogar de que corrió, que la niña, que el vecino, que ta. No, o sea, como que hasta me saqué de onda de la dimensión del susto. Pero digo, bueno, ¿y qué pasó? No, pues nada. Mi vecino la salvó bien y no pasó nada. ¿Ok? No me lo estaba contando, lo estaba reviviendo. Sonaba como una historia, como si me hablara mi hermana, que aquí está, hola, hola, y me dijera, ¿qué crees que me pasó ahorita? Así sonaba, ¿sí? Que me acaba de pasar. Digo, bueno, ¿cuántos años tiene tu hija? 19. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, si tienes esa carga emocional cuando platicas la historia es porque no lo has superado, ¿cierto? 19 años contándose el cuento de que su hija estuvo a punto de morir. Y reviviéndolo en su cabeza diciéndome, es que no sabes lo que pudo haber pasado, es que qué tal que, y tenía una lista de todo lo que pudo haber pasado, pero no pasó nada, no pasó nada. Entonces, el tipo de mamá en el que se convirtió, sobreprotectora, obviamente, ¿no? Porque su hija puede morir en cualquier momento, pero le generó a ella, empezó como la imagen que me muestran es una cárcel o sea, como si estás parada y estás poniendo ladrillos a tu alrededor, ¿sí? Entonces, ella sola fue construyendo su cárcel, contándose ese cuento. Cada que se cuenta el cuento, como le exagera tantito más, cada vez que se lo cuenta a quien le pregunte, pues va poniendo un ladrillo más grueso, ¿verdad? Entonces fue haciendo así, al grado que la señora se enferma de los pulmones o le da tos o una cosa así. Entonces va al doctor y el doctor le dice, ¿sabes qué? Es que eres alérgica. Ese es el tema. Pero no le dijeron a qué. Nada más le dijeron es alérgica. Entonces en su cabeza se empezó a contar los cuentos que todo la podía matar. Entonces la señora estaba comiendo casi nada, tomando agua casi por goteo, porque si no se atragantaba, y ya no sale a la calle, porque todo le da miedo, ¿no? Miedo a comer y morir, miedo a tomar agua y morir, miedo a salir a la calle porque hay perros. Digo, ¿cómo? Sí, es que me dan mucho miedo los perros. O sea, yo salgo y veo un perro y me siento paralizada y aterrada. Pero en el formato previo a la cita, pregunto yo si tienen mascotas y me dice que tiene un perro y un gato. Digo, entonces, ¿vives aterrada o qué onda, no? Porque tienes un perro. En casa tienes un perro. No, es que el mío no hace nada. O sea, el cuento es que todos los demás perros la pueden matar, pero el de ella no hace nada, ¿no? ¿Ok? Pues hasta ahí sonaban como miedos, o sea, un poco exagerados, pero como, pues así lo vive ella, ¿no? Ok, muñeca, platícame cuál es tu mayor miedo. Mi mayor miedo son los toros, o sea, los toros. Pues digo, yo le tengo pavor a los cocodrilos, a los tiburones, a los toros, ¿no? Sí, pero, pero no me imposibilita nada, no es como que tenga un tiburón aquí a un ladito, un toro en la cochera, no sé. Su mayor miedo eran los toros. Entonces, a ver, pero no tiene como gran sentido que de todo lo que te asusta, el toro sea el tema.
Entonces nos vamos a hacer una revisión a los ciclos. Ya ven que en las terapias siempre nos vamos a viajar al pasado para ver en qué momento de la infancia se grabó ese trauma, ¿no? Entonces, bueno, platícame qué pasó. Entonces nos vamos a la edad de 6 años. O sea, la señora, si de adulta tiene mi complexión chiquitita, pues imagínate a los 6 años, ¿no? Era una muñequita, porque pues no puede estar tan grandota a los 6 años. Entonces ella es una niña de 6 años que va rumbo a la escuela, va ella sola, va caminando y de lejos ve que viene una manada de toros de diferentes tamaños, o sea, el papá toro, la mamá toro, el hijito toro, ¿no? O sea, toda la familia de toros. Venía guiada por un señor, no sé cómo se le llama a los que guían los toros, pero venía el señor ahí con los toros. Entonces, camino a la escuela, ella ve, siempre que pasa por ahí, hay una tiendita como que vende pues chucherías para los niños que van a la escuela. Siempre está abierta. Entonces, ella al ver a los toros de lejos dice, me voy a refugiar en la tiendita. Va, para su mala suerte está cerrada. Entonces la niñita de 6 años, sintiéndose indefensa, se queda en la puerta, así como fantasmita recargada, ¿no? Esperando que pase la manada de toros. ¿Qué sucede? La señora me está platicando esto con este estado de ánimo, ¿no? En esta parte de la terapia están los ojos cerrados, entonces con los ojos cerrados me está diciendo, no, pues vienen los toros y la puerta está cerrada y yo me pongo así. Ok. Y en eso me cuenta la historia y me dice, de repente llega un toro, así fue, llega un toro directo hacia mí y me empieza a cornear, no sé cómo se diga, pues a encajarle los cuernos. Y empieza la señora a llorar, pero ya era un llanto, grito, ahogo, sofoco, mal. O sea, la señora se pone muy mal. La reacción era, no era, era más allá de miedo, era pavor a lo que estaba sucediendo con el toro. O sea, yo estaba esperando la segunda parte de la historia donde me decía, pues de ahí fui al hospital y me pusieron 30 puntadas en la panza, ¿no? Una cosa así. Y ya cuando se tranquiliza, que tardó suficiente en tranquilizarse, o sea, parte de la terapia es cuando hay alguna emoción muy fuerte, tenemos que esperar al desahogo, ¿no? Para que la señora saque sus emociones. Ya que saca las emociones, se logra tranquilizar, seguimos con ojos cerrados, le digo, bueno, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Nada. Después de 30 segundos de que se puso a pensar, ¿qué pasó? Me dice nada. No pasó nada. ¿Cómo? No, o sea, el toro, digo, ¿de qué tamaño era el toro? O sea, cierra los ojos y piensa en el tamaño del toro. Una niña de 6 años contra un toro, ¿estás de acuerdo que estaría muerta la niña, no? ¿De qué tamaño era el toro? O sea, si ella era chiquita y describe que el toro le llegaba a la cintura, estamos hablando de tamaño perro, ¿no? O sea, un torito perro, por así decirlo. No tenía cuernos filosos, o sea, tenían los brotecitos. Entonces el animalito le dio un tope. Ujú, en la cadera. Ella, o sea, la fuerza de la niña de 6 años, empuja al toro. Llega el señor, se da cuenta de la escena, le da una nalgada al toro y se va. O sea, lo único que recibió esa niña fue un gran susto y un empujón con la cabecita de un toro. Y ella con sus fuerzas pudo empujarlo hacia atrás. No pasó nada, no pasó nada. Pero se contó esa historia tantas veces que su inconsciente asoció el torito por el tamaño del animalito con los perros. Entonces, cada que ella ve un perro, tiene asociado, o sea, se le dispara el programa de estoy en peligro de muerte y se paraliza, se asusta y se cuenta el cuento de que se va a morir cada que ve un perro. Entonces la señora no puede salir de su casa porque hay perros en la calle. Esa es la historia que ella se ha contado durante 50 años. Pero la realidad, ¿qué es? O sea, quítale los adornos de lo que sintió, lo que pensó, lo que se imaginó, lo que te interpretó. Quitémosle todo eso. ¿Cuál es la realidad? Una niña de 6 años recibió un tope de un animal, la empujó y el animal se fue. Eso es lo único que pasó. Esa es la realidad objetiva de lo sucedido. Todo lo demás son adornos que ella se contó que le han generado un trauma de tal tamaño que a los 50 años no puede salir a caminar a la calle. ¿Te das cuenta de la importancia de las historias que nos estamos contando a diario? Si logramos tomar conciencia de esas historias que te cuentas,
es poner luz en la situación. ¿Cuál es el tema? Que nos hemos contado esta historia tantas veces y aparte a quién se la contamos, ¿no? A la comadre, a la hermana, a la tía, a la mamá. Se la contamos a personas que nos van a decir, ay no, pobre de ti, por eso no puedes salir. No, pues sí, es que como te dejó tu marido, tú ya no te puedes ni levantar de la cama. No, es que como tu marido te fue infiel, pobrecita, no, yo te entiendo, ya no puedes confiar en ningún hombre, por eso tú ya no tienes pareja. No, pues como te corrieron del trabajo, no, pues ahora de qué vas a vivir, no, pobrecita. Se lo contamos a pura gente que nos dice pobrecita y que nos da cuerda a seguir adornando nuestra historia, a seguir creyéndonos el cuento y a ponernos en el papel de víctima. Justo ahí es necesario acudir con algún terapeuta, psicólogo, con alguna ayuda, porque nuestro papel es ayudarte a quitarte la venda de los ojos. Te has contado la historia tantas veces que ya te la creíste. O sea, la señora pensó que iba a morir. Le dio un tope, un perro. Eso fue lo que pasó. Y ella se contó la historia que iba a morir. Hasta que no llega un terapeuta y dice, mira, quítate la venda de los ojos. Puedes abrir los ojos y decir, ahora entiendo todo. Esa es la importancia de tomar terapia, que te replanteas la historia que te estás contando. La señora se hizo una prisionera de sus cuentos, cuando los cuentos los creó ella. O sea, el poder creador lo tiene ella. Y ella, de manera inconsciente, decide contarse todas esas historias de terror. Entonces, oigan, vean qué hermoso vaso. Voy a hacer pausa. Es que es de mi abuelita, que en paz descanse. Me lo regalaron hace miles de años y lo estoy estrenando porque estaban guardados para la visita. Entonces, ¿qué cuentos te estás contando tú? ¿Qué te está aprisionando? ¿Que te mantiene en el mismo lugar? ¿Qué ganamos? O sea, ¿por qué no hacemos estas historias para perjudicarnos de manera consciente, ¿no? ¿Qué ganas al contar todas estas historias? Tienes una justificación perfecta para estar donde estás. No, es que ¿cómo le voy a hacer? O sea, yo sé que mi marido es un borracho y un mujeriego y que me insulta y a veces me pega, pero nomás me empuja, no me pega tan fuerte. Pero yo ¿cómo le hago? Si tengo 2 hijos y no los puedo mantener y no trabajo, ¿cómo le hago? Entonces te cuentas el cuento donde el otro es súper malo y tú eres súper buena, porque desde ahí justificas el no moverte del lugar. Pero ¿qué te genera eso? Estar aprisionándote tú sola por contarte ese cuento, donde tú eres la buena y el otro es el malo. Mi, mi invitación es que te vuelvas a contar tu historia, que analices ese gran pequeño problema que te tiene atorada, te lo vuelvas a contar, pero no desde la víctima, sino desde la protagonista de tu propia historia. Tú le estás contando. Tú eres la que reparte los papeles en la obra y te repartes el papel de víctima, el papel de arbolito. No, no, no. Tú eres la protagonista. Miren, ahorita estoy leyendo un libro que se llama La bailarina de Auschwitz o algo así, no sé cómo se pronuncia, de Edith Eger. Edith Eger es una psicóloga que vivió, o sea, es una historia real, vivió en el campo de concentración. Este es un caso extremo. Su realidad le manifiesta una cochinada, ¿no? Imagínate estar en el campo de concentración, ella ve morir a su padre, ve morir a su madre, ve 24 horas los hornos prendidos donde la gente está muriendo. Esa sí es una historia, una realidad de terror, ¿ok? Pero ¿qué historia se cuenta ella día a día? Ella platica que durante el periodo que estuvo ahí, porque fue un periodo largo, todos los días decía, si sobrevivo hoy, mañana seré libre. Y vivía una realidad infernal. Sus compañeras muriéndose de hambre. Platicó una historia donde el hambre era tal que se comen un caballo vivo.
todas las prisioneras agarraron un caballo y empezaron a morderlo vivo, porque no había comida, no había comida. Y ella se despertaba y decía, si sobrevivo hoy, mañana seré libre. Ese es el cuento que ella se estaba contando. Ese cuento la estaba empoderando. Entonces te pregunto, ¿tu cuento te empodera o te victimiza? Porque la realidad, siendo la misma realidad, es diferente para todos. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta? Mira, no hay nada más poderoso para ti y para tu inconsciente que escucharte a ti misma. Tu voz es un comando para tu cerebro. De ahí, bueno, abriendo paréntesis, de ahí la importancia de lo que sale de tu boca. Si tú dices en voz alta, no quiero, no puedo, no sé cómo, qué tonta, ¿verdad? Ay, qué gorda me veo, ay, qué fea, ay, qué vieja. Si tú dices eso, tú estás dando la instrucción a tu cerebro para que así sea. No hay lugar a dudas, diste una orden directa. Y acuérdate que el inconsciente no sabe bromear. El inconsciente dice, pues si Isabel dice que es tonta, y voy a manifestarle una realidad donde ella es tonta. Entonces, si tú en voz alta te cuentas tu historia, agarra tu celular y en las notas de voz, cuéntate tu historia. ¿Qué historia me contaba yo? Yo, tan buena, tan abnegada, todo le di a mi marido, lo ayudé, lo apoyé, a todo le dije que sí, y él, ingrato, que hizo esto y lo otro, y al final yo sola con un hijo sacándolo adelante. Y hasta ese es el tono de voz, ¿eh? Pobre de mí. No, todo está acabado, pobre de mí, ¿cierto? Cuando yo hice conciencia de lo que yo me estaba diciendo a mí, dije, bueno, y te preguntas por qué estás en el hoyo, reina. Estás cavándolo día a día, ¿no? Graba tu voz, momento de soledad, introspección, con la historia que te estás contando. Así tal cual se la contarías a una amiga. Oye, ¿por qué estás triste? Y platícale tu tragedia. Después, cabeza fría, escúchala y separa. Separa la realidad. ¿Qué es lo que realmente pasó? Que mi marido y yo ya no éramos compatibles, que él quería una cosa y yo quería otra. Que él empezó a hacer una vida separada de mí porque yo empecé a hacer una vida separada de él. Que ya no había pareja, éramos roomies. Esa era la historia objetiva, que ella no era feliz a mi lado, que yo tampoco. Le quito la emoción, le quito la interpretación y dejo solamente la historia. Yo le preguntaba a la señora de consulta, digo, bueno, ¿te da miedo comer todo? Me dice todo. O sea, aunque ella, o sea, si existe una alergia, no se sabe a qué, suponiendo. Digo, bueno, si tú ves una manzana o ves una manzana envenenada? No, pues veo una manzana envenenada, ok. La manera de saber si te estás contando un cuento es preguntarle a alguien, ¿tú qué ves aquí? Y si te dicen fibra, vitaminas, minerales, azuquitar, algo delicioso, pues el que tú veas una manzana envenenada te da una pista de que te estás contando un cuento de terror, ¿cierto? Entonces, puedes preguntarle a alguien con un nivel de conciencia elevado, ¿verdad? Oye, si tu marido es indiferente contigo, ¿qué harías tú? ¿O en qué aporte, o sea, qué de mí hace que él sea así? ¿Ok? ¿Qué obtenemos sacándole la emoción y la interpretación a la historia y quedándonos con los hechos? ¿La podemos observar a distancia? Obtenemos el aprendizaje, vemos el aprendizaje, integramos el aprendizaje, te cuentas otra historia donde tú eres la protagonista y la realidad cambia. Entonces, en la toma de conciencia con esta señora hicimos el proceso de sanación, el proceso de liberación, el proceso de perdón, porque ella se sentía, ya que tomó conciencia de cómo su actitud y su parte de contar su historia de esa manera la había afectado, se sintió una autoagresión. Entonces hicimos un proceso de perdón hacia ella misma por haber infligido ese daño y volvimos a contar la historia. Entonces, fíjense muy bien, yo recibí a una señora que a los 6 años fue cornada indefensa por un toro, donde casi muere,
que le generó tanto miedo que ya no puede salir a la calle. La historia que terminó fue la historia de una valiente niña de 6 años que se enfrentó sola a un toro y salió ilesa. ¡Wow! Esa historia es la que la señora se debe de contar, ¿cierto? Entonces, vuélvete a contar tu historia y empodérate para que salgas de ahí. Esa es mi aportación del día de hoy. Espero les haya gustado. Oigan, no sé dónde dejé mi oráculo. Perdón, otras no hay cartita. Es que han de saber que con el gato y el perro nos movemos de lugar, entonces en las terapias estoy moviendo mis escenarios y los de seguro lo dejé en otro lado. Muchísimas gracias por haberse conectado. Por favor, cuéntense su historia de manera que ustedes sean las heroínas, así como yo. Hoy me preguntó un amigo, ¿qué historia te cuentas tú? Le dije, todos los días me levanto, me cuento la historia de que soy la hermosa hija de Dios, exitosa y apasionada de la vida. Esa es mi historia. Te la comparto por si te sirve.